noches, bienvenidos a este punto de contacto. ¿Cómo están? Pasó varios días desde el domingo y espero que usted haya experimentado lo que es alabar al Señor. Nos cambia la vida. Gloria a Dios. Y en esta noche vamos a estar compartiendo en Romanos 10:16 la palabra del Señor, que pueda ser de edificación para cada uno de ustedes. Lo leemos, dice la Reina Valera, yo lo voy a leer en BLA y en NTV, pero primero en Reina Valera. Pero no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? En la BLA dice: pero es un hecho que no todos aceptaron la buena noticia. Como decía Isaías: Señor, ¿quién nos ha escuchado y ha creído? En la NTV dice: sin embargo, no todos aceptan la buena noticia, porque el profeta Isaías dijo: Señor, ¿quién ha creído en nuestro mensaje? Y tenemos que en todas las edades el hombre ha sido desobediente. Desde Adán y Eva, todos nacimos ya desobedientes. Y usted dice: no, pero el niño no sabe. Pero ya esa naturaleza caída ya se la transmitimos. Así que nosotros muchas veces nos sorprendemos cuando estamos haciendo el trabajo, ¿no? de hablar con la gente, la manera en que ellos no quieren saber nada abiertamente, ¿no? Puedo vivir sin Dios. Y hay personas que sí, que reciben, pero a mí no me deja de sorprender las personas que directamente rechazan al Evangelio, la noticia, las buenas noticias. El Evangelio es buenas noticias del cielo. Amén. Y tenemos que aquí Isaías también tenía esta sorpresa, esta queja delante de Dios: Señor, no todos obedecieron. Porque si todos hubieran obedecido, las iglesias estarían de bote a bote, no entrarían en ningún lugar. Pero allí el Señor estaba diciendo: no todos obedecieron al Evangelio. Isaías dice: Señor, ¿por qué no creen, no? Y él se estaba como quejando de esto, en lugar de todos los profetas, que muchos de ellos habían sido muertos por causa de llevar la profecía, porque la gente no le gusta la verdad, no le gusta que Dios esté diciéndoles lo que tienen que hacer. Y ponen en tela de juicio todo lo de Dios. Y esto es una prueba que el ser humano tiene un corazón depravado, ¿no? Inclinado hacia el mal, que no quiere obedecer al Evangelio, a este Evangelio que Dios nos habla con su amor. ¿Amén? Con su amor. Y quiero compartir con ustedes el tema de la desobediencia al Evangelio. En primer lugar, el Evangelio, porque se desobedece a algo que se ha implementado o algo que se está demandando o algo que se está instruyendo que se haga si las personas quieren que le vaya bien. En un nuevo trabajo, la persona tiene que recibir dirección de aquel que ya sabe todas las instancias del trabajo. Y si quiere prosperar en ese trabajo, tiene que obedecer a las instrucciones. El Señor, ¿qué es el Evangelio, no? El Evangelio es un mandato de Dios.
allí en Hechos 17:30, Lucas escribe, dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Habiendo pasado por alto los tiempos y a través de las edades, de las dispensaciones, el Señor ya manda y mandó a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. O sea que el Evangelio es un mandato de parte de Dios. Y este mandato tiene en cuenta la decisión de la persona, porque si no el Señor nos hubiera hecho autómatas. Toca una teclita y el robot, vio que está la robótica ahora, el robot hace lo que un hombre o varios hombres pueden hacer, o mujeres, ¿no? Pueden llevar el té, pueden llevar la medicina a un enfermo, estaba viendo eso. Pero ¿sabe qué? Este mandato del Evangelio no es una imposición para que el ser humano no le quede otra, sino que el Señor le da la libertad del libre albedrío de decidir si obedecer al Evangelio o no. Y esta oferta de salvación no es de un igual a igual. ¿Vio en un boxeo? Se miden, ¿no? Los kilos, y si está pasado de kilo, tiene que ponerse en el kilaje que le toca a la categoría. No es el Evangelio una oferta de igual a igual, sino es de Dios, este Dios tan grande que por su esencia santa, sublime, infinita, eterna, justo, Él ha condenado al pecador. No podía hacer pasar por inocente al culpable, y nosotros, toda la raza humana, éramos culpables y somos culpables. Entonces es muy importante saber que este mandato nos asegura que no es una oferta de un igual a igual, es de Dios hacia nosotros, sus seres creados. Esta oferta del Evangelio, que es un mandato, ennoblece a aquel que lo proclama. Por eso es tan importante tomar el tiempo de dar este testimonio, de hablar de Jesús, de que Él es el único camino, verdad y la vida. Amén. Nadie viene al Padre si no es por Él. Amén. El que predica lo hace con confianza porque la autoridad del Señor está sobre Él. Así que no tenemos que tener miedo. Pero yo no sé, no estudié. Pero hay algo que no necesitamos saber y es lo que hemos experimentado con Dios. Nadie nos puede negar lo que nosotros pasamos con Dios. Esto le dije a un joven que me contradecía en todo y yo trataba de buscar los argumentos para llevarlo a Dios. Y por último dije, pero hay algo que vos no podés negar. Y es lo que yo he experimentado con Dios. Él cambió mi vida. Él perdonó mis pecados. Él me dio la verdadera felicidad. Él es el que está con nosotros, con sus hijos, todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Me dijo, sí, la verdad, eso no lo puedo negar. Bueno, ojalá que un día tengas esta experiencia para que vos también puedas
compartir con otra persona que has experimentado con Dios. Ennoblece, enaltece, enriquece este Evangelio a aquel que lo proclama. Amén. También anima este mensaje, este Evangelio, que es un mandato, anima al que tiene inquietudes, porque a veces el que está escuchando, como contaba el hermano Claudio, que le preguntaban, ¿no? Tiene inquietudes, porque es como que la curiosidad, como decía Alba, ¿no? Y allí entonces nosotros, que creemos en Jesús, podemos, ¿qué? Hablar de quién es Jesús y hacerlo pensar y entrar en el camino verdadero que es Jesús. Amén. La desobediencia al Evangelio. El que lo desobedece no es algo liviano que hace, aunque no lo entienda. Porque el Señor se manifiesta y se revela de diferentes maneras y en diferentes tiempos. Y si usted mira hacia atrás, usted se va a dar cuenta. Hablábamos con Nati, porque yo les hago llenar un formulario, y ahí vemos desde cuándo empezó, si se alejó, cuánto tiempo estuvo. Y cuando miramos hacia atrás, vemos que no nos salió gratis el habernos olvidado o pensar que sin Él podemos salir adelante. ¿Cuál es la base del Evangelio, no? Para que nosotros tengamos en cuenta lo que el Señor ha hecho y su gran amor, que viene en cada instante de nuestra vida. Ella contaba, yo me acuerdo que cuando me alejé de Dios, los veía a los hermanos y me cruzaba de vereda. No los quería ver, y parecía que cuando menos los quería ver, los encontraba en todos lados. Eran un calco. Era el Señor que la estaba llamando. Amén. Y el Señor es el que determina los momentos, que nos va dando oportunidades para que le conozcamos. Amén. Para que volvamos a su redil. Para que si hay algo que me enojó, que no entendí, Él nos va a explicar. Amén. Él nos va a explicar. Así que número 2, el Evangelio es un mandato. ¿Y cuál es la base de este Evangelio? Para ser obedecido, porque el Evangelio es para ser obedecido. ¿Por qué? Porque este Evangelio posee la autoridad de quien lo envía. Porque dice allí en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Está hablando que es el único que amó a los seres humanos de tal manera que Él mandó, que Él hizo planes en su eternidad para que estos seres caídos, humanos que somos nosotros, no nos perdamos. Amén. Sino que tengamos ¿qué? Vida eterna. Todo lo que Dios manda, el hombre no está obligado a hacerlo, ni lo va a obligar el Señor. Nadie va a ir al cielo obligado, eso se lo puedo asegurar. Pero no deja de ser un mandato que tiene que ser obedecido para aquel que quiere ser parte del reino de Dios.
que motiva el mandato. ¿Qué dice allí? Porque de tal manera... ¿Cuál es el motivo de Dios? Es el amor. El Señor nos amó, nos ama. Y dice que de tal manera amó Dios al mundo, no solamente a nosotros, sino a todo el mundo. Pero no todos reconocen. El amor de Dios, que es la base que motiva el Evangelio, hay que valorarlo. Su amor infinito hay que valorarlo. ¿Cómo lo valoramos? Obedeciendo a lo que Él dice. Amén. Obedeciendo a lo que Él dice. ¿Cuál es la base? Su autoridad, el amor, y que dio a su único Hijo, Jesucristo, que viniera a este mundo, que tomara nuestra humanidad caída, pero sin pecado, y que diera su vida por nosotros. Amén. ¿Le parece poco? No. Es mucho. Es mucho lo que el Señor ha hecho. Y Dios, en esta base del Evangelio, por la cual tenemos que obedecerle, le dio una gran importancia a este plan de salvación. Es muy importante, diga conmigo, es muy importante. Es muy importante ser salvos. Porque dice, el que cree será salvo. Pero el que no cree ya es condenado por no creer en el unigénito Hijo de Dios que ha sido dado para nuestra salvación. Amén. Amén. Entonces es muy importante. Ahora allí en la importancia que tiene este Evangelio, tenemos que pensar en nuestras prioridades. Si obedecemos 100%, o 70%, o 50%, o 15%. Y yo les puedo decir que si no obedecemos el 100%, no es obediencia. Si obedecemos en parte, no estamos obedeciendo. En tercer lugar, ¿qué es la obediencia requerida por el Evangelio? Porque este mensaje, este plan de Dios requiere algo de nosotros. No solo el oír la palabra de Dios, porque hay muchos que oyen, pero siguen haciendo lo mismo. Hay muchos que aprecian el Evangelio porque tienen familia en el Evangelio, pero que ellos no lo están acatando. Hay algunos que han profesado, pero han dejado su profesión de ser seguidores de Dios. ¿Qué es la obediencia requerida para el Evangelio? Es obedecerlo. Es obedecer el Evangelio. Teniendo, número 1, fe en el Señor Jesucristo. Que Él es nuestro Salvador. Número 2, renunciando a nuestra propia justicia. No, pero sí, en la iglesia hacen así, pero a mí me va bien en esto. Así que yo voy a seguir en lo mío, de a poco, no sé, tira y aflojando. No, hay que renunciar a nuestra propia justicia y acatar la justicia de Dios. Porque justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hay que obedecerlo. Primero, teniendo fe en Jesucristo, renunciando a nuestra propia justicia. Tercero, arrepintiéndonos y apartándonos del pecado. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, porque a veces decimos, Señor, me humillo. Quiero que sane mi familia, que sane la nación, pero nos tenemos que arrepentir de nuestros pecados.
Decirlo, me arrepiento porque te he ofendido, Señor. Me arrepiento porque todavía sigo pecando. Me arrepiento, Señor. Lava y limpia mi corazón con tu sangre preciosa. Y me quiero apartar del pecado. El que se apartare del pecado recibirá ¿qué? Misericordia. Hay que apartarse del pecado, no acariciarlo. Y no, pobrecita, la botella se va a quedar sola. Y no, pobrecito, el paquete de cigarrillo. ¿Cómo no lo voy a ir a comprar al kiosco? Hay que apartarse del pecado. ¿Amén? Amén. Arrepentirnos y apartarnos del pecado. Dos cosas. Dos cosas. No podemos ser más buenos que Dios. Dios requiere y exige y demanda. Y él decía, el que quiere, porque no todos querían, el que quiere ser mi discípulo, yo tengo esta demanda. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz y venga en pos de mí. No es poca cosa, ¿no? Cuesta. Porque lo eterno cuesta. Porque la salvación le costó la vida al Hijo de Dios. ¿Qué es la obediencia requerida por el Evangelio? Apartarnos del pecado, hermanos. ¿Qué es el pecado? Errar al blanco. Acá tenemos una tiradora, una campeona argentina de tiro. Y es Alba, ¿no? Y te tuviste que, ¿qué? Entrenar y mucho, ¿no? Y para dar en el blanco, ¿qué tenías que tener en cuenta? Las circunstancias del tiempo. El clima también, el frío, todo. Lo de afuera y lo de adentro también. Qué bueno. Campeona argentina de tiro. El pecado es errar al blanco. Es errar al blanco, es. El centro es el blanco. Y cuando estamos apuntando, ¿no? Todo eso tiene que tener algo sincrónico, ¿no? Para dar en el blanco. Hermanos, si nosotros no dejamos el pecado, vamos a errarle por mucho al blanco. ¿Sabe que el Señor dejó instrucciones expresas para que nosotros diéramos en el blanco? Porque Él nos dijo las instrucciones, nos dijo cómo teníamos que caminar. Y la mitad de lo que nosotros teníamos que hacer lo hizo Él. Nosotros solamente tenemos que andar por el camino que Él anduvo. Esta es la obediencia al Evangelio. Tenemos que continuamente dar en el blanco. No al costado, no más o menos, no regular. Y bueno, hoy no estuve. Y bueno, ¿qué le va a hacer? Todos nos equivocamos. Justificar lo injustificable, porque Dios lo dio todo por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Yo sabe que siento mucho la presencia de Dios, porque somos privilegiados, hermanos, de que Dios nos haya dado este lugar de conocerle a Él. Y nos ha dado la posibilidad de expresarle que le amamos al Señor y que dejamos todo
lo que a Él le hace doler el corazón. Porque el pecado, yo les quiero decir que tu pecado, mi pecado, lo llevó a la cruz y cómo sufrió. Fue castigado, molido. ¿Cómo sufrió por nosotros? El dolor lo deformó, dice allí en Isaías. Era tan deformado, irreconocible por el dolor. Eso hizo el pecado de nosotros. Él se merece que nosotros tengamos un verdadero arrepentimiento de nuestros pecados. Y no solamente arrepentirnos, sino apartarnos del pecado. No salirle al encuentro, no buscarlo, apartarnos del pecado. Y número 4, confesarlo públicamente, de la manera que Él lo mandó, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, confesándolo públicamente. No podemos confesarlo si no dejamos el pecado, porque nuestro testimonio no es verdadero. Pero si Él nos ha cambiado, podemos dar un buen testimonio de que Él nos ha cambiado la vida, nos ha perdonado, y que nosotros, por la obediencia, decidimos dejar todo peso de pecado, mirando a Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Quiero concluir. Para poder obedecer al Evangelio, tenemos que considerarlo seriamente. Dios está llamando a los hombres a tan alto privilegio de conocerle a Él. Porque Él dice, acercaos a mí y yo me acercaré a ustedes. Y son, como dijo Jesús en el Sermón del Monte, son tan pocos los que dicen, acepto a Jesús porque estoy perdido, dejo todo para caminar por el camino estrecho que lleva a la vida. Porque nadie, sino Cristo, nos puede reconciliar totalmente con Dios. Oremos. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Realmente, Señor, la demanda de tu Evangelio nos lleva a obedecerte, pero hay una posibilidad de desobedecer al Evangelio. Danos de tu gracia. Perdona, Señor, nuestros pecados nacionales, generacionales, familiares, nuestros pecados personales. Límpianos de toda maldad y sana nuestra vida. Sánanos, Señor. Queremos tomar la posta del privilegio que nos has dado de servirte a ti, Señor. Gracias te damos, Jesús. Amén y amén. Nati Insaurralde, hermosa palabra, pastora, Dios la bendiga. Amén, gloria a Dios. Mariel Insaurralde, gracias por las oraciones. Dios es fiel y no nos abandona. Qué lindo, qué lindo. Saludos, Mariel, sí, estamos orando. Y Nati, la espero el domingo. A Mariel también y a toda su familia. Que Dios te bendiga. El domingo te espero aquí para alabar al Señor y para escuchar la palabra de Dios.